con este documento. Este documento está por ahí, lo tienen creo frisado. Es una carta que nos envía, es copia de una carta que le entregó, que le envió Luis Álvarez Renta al Procurador General de la República, copiada a las autoridades del Banco Central y que nos ha hecho llegar copia. Esta carta es una carta interesante. Nosotros habíamos dicho en más de una ocasión que todo lo que tiene que ver con el manejo por parte del Banco Central de los bienes incautados por los bancos que fueron robados, en los bancos que fueron robados, es decir, Baninter y todo lo que tiene que ver con los fraudes bancarios, eso se ha manejado antojadizamente y como un secreto de Estado. Aparentemente, en el Banco Central está la creencia de que ellos están por encima de todos los demás y que no hay derecho, que el pueblo no tiene derecho a saber lo que allí pasa. Ellos no se consideran empleados de nosotros. El pueblo paga sus salarios lujosos, pero ellos consideran que están por encima del bien y del mal. Allí, por encima de todo el mundo, incluso por encima de la ley. Nosotros hemos pedido por la vía de que establece la ley información y se ha negado. Lo han negado así porque sí. Entonces, esta carta básicamente le dice al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y se le copia a la gente del Banco Central, que Luis Álvarez Renta dice en ella que desde siempre, desde cada vez que él ha solicitado libertad condicional o que ha pedido que se le deje cumplir por asuntos de salud bajo prisión domiciliaria su cárcel, lo que se le dice es que él debe firmar un acuerdo con el Banco Central. Y él dice que él no tiene que firmar ningún acuerdo con el Banco Central porque él dice que a diferencia de Ramón Báez Figueroa, que fue condenado civilmente a pagar 44 mil millones de pesos al Banco Central, en su condena no hay tal, o sea, él no tiene que pagar al Banco Central absolutamente nada. Entonces, a él no se le condenó a eso. Él dice que a él lo han calificado como el preso que más jode en su carta, el preso que más jode. Eso no lo digo yo, lo dice él. Entonces, ¿por qué? Porque justamente él se ha negado. Él dice, es imposible considerar la firma de un acuerdo de la naturaleza que firmó Ramón Báez Figueroa. Entonces, él dice que mientras el Procurador General de la República alega que se opone a su libertad porque él no quiere generar impunidad, él dice que el Ministerio Público aprobó el acuerdo que él le llama clandestino para liberar a Ramón Báez Figueroa, ¿verdad?, que es donde se cometió el fraude. Y dice, el acuerdo que ha firmado a favor del presidente de Baninter, ¿verdad?, dice, por esto, para sacarlo de la cárcel, dice que se ha producido una evidente contradicción cuando dice que está tratando de evitar la impunidad, negándole su libertad a él, pero se la concede al señor Ramón Báez Figueroa. Dice, es que Luis Álvarez Renta, él hace una reflexión y dice, es que Luis Álvarez Renta, que nunca trabajó ni recibió compensación en Baninter y ha proclamado su inocencia en todos los escenarios posibles, es más responsable o culpable que el presidente y principal ejecutivo del banco, de lo que sucedió, del banco
de lo que sucedió no es más responsable o culpable que el pudo haber causado la bancarrota de esa institución. Él dice, si él es más responsable que Ramón Báez Figueroa de lo que pasó en Baninter, y dice, ¿qué acuerdo es que usted o el Banco Central alegan que yo debo firmar? ¿Y cuál es el fundamento legal? ¿Verdad? Dice, uno como el que firmó el presidente del Baninter. En este sentido, y sin ningún interés de objetar la posición de su despacho sobre la prisión domiciliaria del presidente del Baninter, solicito formalmente que el referido acuerdo se haga público para que se puedan establecer las diferencias entre un caso y el otro. Y dice, mientras el presidente del Baninter, la sentencia lo condenó a pagar 44 mil millones de pesos a los actores civiles. Esa misma sentencia, y la pone ahí copia, no tiene deuda, ¿verdad? Estableció que el suscrito no tiene deuda, absolutamente nada que pagar con el Banco Central y Comparte. Por lo contrario, la sentencia expresa y absolutamente excluyó al Banco Central y Comparte de ser actores civiles en el caso Luis Álvarez Renta. Hay algo que es una verdadera chulería. Dice, además, moralmente puedo asegurarle que por concepto de la deuda derivada de la sentencia en los Estados Unidos, no, esa parte no es. Esa parte no es. No estoy de acuerdo con firmar ningún acuerdo secreto. Sí, dice, por mi parte no tengo la vocación para prestarme a ese engaño y no estoy dispuesto a firmar ningún acuerdo secreto, puesto que no solo es contrario a los principios, a mis principios personales y a mi presunción de inocencia, sino porque también atenta contra los principios de la transparencia sobre la función pública que establece el artículo 138. Pero me voy a ir porque esta carta tiene mucho y ojalá sea un gran debate, aunque él sea un preso. Este poquito que dice aquí de Luis Álvarez Renta a Domínguez Brito y a la gente del Banco Central, dice él, reto formal y públicamente a las autoridades del Banco Central para que hagan público el acuerdo que se firmó con Báez Figueroa, a fin de que la opinión pública pueda conocer una de las principales razones de su existencia, de la existencia del acuerdo. Y pone 2 puntos, garantizar al Banco Central y a sus actuales funcionarios directivos de su propia impunidad, ¿verdad?, por su responsabilidad en la debacle del Baninter y en la crisis bancaria del 2003. Él asegura, Luis Álvarez Renta, en esta carta, que además la gente del Banco Central ha canibalizado de la manera más irresponsable todo lo que tiene que ver con los bienes de Baninter y que lo que persigue la gente del Banco Central y la gente de la Procuraduría con este acuerdo que se ha firmado y que él llama clandestino, es justo evitar que esos funcionarios sean perseguidos por lo que ha sido el manejo del asunto de Baninter. Dice, entiendo que es de alto interés público que se conozcan las razones por las que ese acuerdo secreto, ¿verdad?, por la que en ese acuerdo secreto el presidente de Baninter explícita e implícitamente desiste, oigan esto, porque lo obligan a eso, dice él, desiste de todos los litigios, incluyendo cualquier querella o demanda contra esos funcionarios del Banco Central y Comparte, tanto personal como institucional, así como de solicitar cualquier auditoría a la comisión que ha manejado los bienes del liquidado Baninter. Dice él, y dice, me atrevo a asegurar
que el verdadero propósito es ocultar el saqueo continuo que se ha hecho de esos bienes del Baninter durante la liquidación y evitar su posible responsabilidad en esos delitos, porque en 2 oportunidades las autoridades han tratado de lograr la bendición de los actos de la comisión de liquidación por parte de firmas de auditores internacionales, y se les ha negado precisamente por las irregularidades y la falta de información. Oigan, ellos dicen que la gente del Banco Central ha tratado de contratar, dice este señor, firmas internacionales que avalen las operaciones de la comisión, y que no ha sido posible. Ninguna firma auditora lo ha querido. Uno no sabe si lo que está diciendo Luis Álvarez Renta es cierto o no. Ahora, lo que sí uno sabe y le indigna que las autoridades del Banco Central y la Comisión de Liquidación de Baninter se crean que están manejando una propiedad privada suya y que ellos pueden llegar a un acuerdo con Ramón Báez Figueroa, clandestino, como bien ha definido el señor Álvarez Renta. Nosotros aquí invitamos al abogado Carlos Salcedo del Banco Central, en este caso, para que viniera a decirle al pueblo en qué consistía el acuerdo que se firmó con Báez Figueroa. Dijo que sí y después llamó y dijo que no podía. Este pueblo no puede permitirse el lujo de que, teniendo un déficit de más de 200 mil millones de pesos por esa quiebra de ese banco y de otros, las autoridades del Banco Central manejen eso como le da la gana.